Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer negocios. Hoy hablaremos de cómo la tecnología y los datos transforman el marketing, la experiencia del usuario y la toma de decisiones. Para ello, tenemos una gran invitada, Paula Morales, que es exalumna nuestra, es ingeniera comercial, titulada hace algunos añitos y magíster en Dirección de Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente lidera el Roadmap Tecnológico Regional para los principales negocios del Grupo Falabella, ¡wow!, incluyendo Falabella Retail, Sodimac y Totus, a través de su agencia digital in-house. En su rol, prioriza e impulsa proyectos tecnológicos que fortalecen el rendimiento de las campañas digitales y mejoran la experiencia de clientes en distintos canales. Paula, bienvenida. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Yo súper feliz de volver a conectar con la USACH. Para mí es genial estar con tu alma mater de vuelta y conectar también con los alumnos que están, yo creo que, escuchando este podcast, así que feliz de volver. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y tomarte el tiempo de venir tempranito aquí a estar con nosotros. Cuéntanos sobre tu trayectoria, cómo has llegado a liderar este tipo de proyectos de transformación digital y de estrategia comercial. Ya, voy a partir desde antes que saliera de la U, que puede ser un caso que les va a pasar a muchos, de que se enfocan quizás en una especialidad, en un cierto tipo de electivo. Yo era full finanza. Mi tesis fue de finanza y tomaba muchos electivos de finanza y al salir estuve un tiempo sin poder encontrar trabajo y apareció el boom del marketing digital, ¿cierto? De las redes sociales, de los productos digitales, y empecé a conectar con esa necesidad y a curiosear. Y de manera autodidacta fui complementando. Entonces, como que la base metodológica y estratégica la saqué de la carrera y tuve un tiempo de autodidacta y ahí llegué a trabajar en agencias de medios, conociendo el lado B quizás de la moneda, de las partes de comunicaciones, y después trabajando en grandes marcas como, por ejemplo, trabajé en B6 Seguros, Movistar, y ahora último llevo 4 años en el Grupo Falabella. Súper. Paula, ¿qué crees tú que realmente implica transformar digitalmente una empresa? Wow, para mí es cambiar el mindset, como el pensamiento. Creo que es súper clave entender que para qué usamos la tecnología. No es adquirir tecnología por adquirirla. Para mí creo que es clave la coherencia y la consistencia. Tal cual como tú lo ves en las comunicaciones o lo que es una marca, la salud de marca, el uso de la tecnología en una organización también tiene que basarse en eso. Y es el motor para mí que hace que las cosas fluyan y que la información conecte y que los sistemas y las áreas conecten. Creo que eso es súper clave de ver a la tecnología como ese ente conector y no como un soporte, como se veía tradicionalmente a la tecnología. Sí. ¿Y cuáles son las tecnologías que están redefiniendo la forma en que operan y compiten las empresas? Wow. Yo clasificaría en 2 grandes tipos. Obviamente ahora tenemos el boom de la inteligencia artificial, todas las plataformas, los LLMs, modelos que te ayudan como a gestionar datos o a crear y nueva información. Y por otro lado, yo creo que está todo el tema de automatización, que hay muchas herramientas que existen hace mucho tiempo que nos permiten gestionar de manera eficiente e inteligente procesos. Y yo creo que la gracia y el challenge en el que están ahora las empresas y donde estamos nosotros en cómo hacemos el mejor mix, cómo definimos como la receta, que no hay receta, sino que vas probando y entendiendo qué es lo que funciona mejor. Oye, ¿y cómo nosotros nos podríamos alejar o mirar mejor? Porque hay modas también. Sí. Hay harta moda en esto es lo que hay que hacer, esta es la tecnología que tenemos que usar. Todos tenemos que usar agentes ahora, no sé. Sí. Cosas de ese estilo. ¿Cómo la empresa o las personas que trabajan en las empresas tienen que hacer esa mirada un poquito hacia atrás y ver qué es lo que tomamos y qué es lo que no? ¿Cómo lo haces tú, por lo menos? Sí, por lo menos desde nuestro lado es en escuchar a los usuarios, a las personas, entender cómo navegan. Al final es a través de la misma información que la tecnología rescata, poder entender dónde están las fricciones y eso resolverlo. En mi punto de vista, desde
nosotros trabajamos mucho con las comunicaciones de paid media y ahí vemos que hay bastante necesidad y bastante fricción porque hay mucho rechazo. Todo se percibe como un spam, entonces la idea es que con la información personalicemos lo más posible para que te aparezca un anuncio de lo que tú realmente estás buscando o necesitas. Y es ahí donde nosotros estamos como con ese desafío constante de poder ajustar la comunicación para que ya no te interrumpamos tanto como debiese o como pasa. Ya, has hablado harto de datos, ¿ah? Sí. ¿Qué significa? Porque Falabella, que es donde estás ahora, es una empresa que se basa en datos, ¿cierto? Sí. Toma decisiones basadas en información. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los elementos que hay que seguir? O las acciones que son necesarias para hacer lo que tú estás diciendo. Comunicar en el momento preciso, la información correcta. ¿Cómo tomamos los datos? Ahí yo creo que la clave es como saber qué preguntas quiero responder con los datos. Como entender que puedo tener un exceso de datos y eso nos pasa mucho en el grupo Falabella. Si tú consideras la data de, no sé, incluso Mallplaza, Sodimac, IKEA, Totus, Falabella, el banco, tienes un montón de datos infinitos. Y hay un valor ahí, sí. Y el valor está en cómo los usamos, cómo podemos incluso hasta monetizar con ese uso de información. Es algo complejo, sí, esa parte, así que no me voy a adentrar ahí, pero sí es en saber, como dije, qué responder, o sea, qué vamos a responder, qué vamos a buscar para que esto resuelva no lo que nosotros queremos, sino que lo que las personas necesitan, que es muy el tema de usar los datos y tomar decisiones basadas en datos, pero centrado en el cliente. ¿Y ahí la intuición de negocio juega algún rol o no? Mira, yo te diría que es algo que es un trabajo como constante de cambiar la cultura, que influye mucho. Está ese prototipo de personas que a veces creen que pueden tener la razón independiente de que puedan estar mirando un resultado distinto, pero siguen su intuición. Y nada, creo que eso es algo que estamos cambiando. Yo he insistido bastante, estuve los primeros 2 años en Falabella como líder de experimentación, entonces tenía que gestionar la cultura organizacional y gestionar la cultura de experimentación. Y para eso tienes que sacar esos mitos del HIPPO, ¿cierto? De la Highest Paid Person, que son los que creen que porque más facturan en la mesa o tienen mayor poder, son los que tienen que tomar la decisión final. Y no, para mí la decisión final es basada en que todos acordemos y aprendamos de lo que medimos. Claro. Y mirar los datos. Y mirar los datos, sí. Usarlos. Y eso es importante también porque hay muchos casos, y he aprendido mucho, que a veces se solicita un panel de algo y no se usa. Entonces, y es muy importante ahí entender de primero la necesidad como de tu cliente interno, ¿cierto? ¿Qué preguntas quieres responder? Y ahí yo te diseño y te modelo la información para que te responda. Si no, como que vamos a rellenar y rellenar con una información que no vas a mirar. Llenamos de paneles bonitos y después nadie usa. ¿Y han cambiado? ¿Cuántos años llevas tú? 4. ¿Y tú sientes que ha cambiado la cultura hacia una cultura más digital? Sí, no. O sea, de hecho, como los trabajos en equipo fluyen mucho más y el compartir aprendizaje, eso es algo que antes quizás no ocurría. Ahora sí, hay mesas de conversación donde compartimos experiencias. Allá hay distintos equipos que trabajan con los distintos negocios y países. O sea, es muy grande el equipo. Sí. Entonces, siempre va a haber alguno que esté probando ciertas cosas diferentes y lo importante es que compartamos los resultados y también entendamos si eso genera o no valor al resto. Claro. Nos pasa mucho que un mismo Falabella tiene una marca posicionada diferente en Chile versus Perú versus Colombia. Claro. Entonces, no puedes replicar y escalar, pero sí lo puedes adaptar y volver a hacer iteraciones de esas pruebas que hacemos a veces, o de ajustes, o de mediciones. Pensando en eso, desde tu experiencia, ¿cómo en realidad se diseña la experiencia del cliente? Y que esté realmente centrada en ellos, pues, en las personas. Sí. O sea, primero conociendo como las fricciones. Creo que conocer las principales fricciones te va a ayudar a entender dónde priorizo, dónde le doy más foco. Y por el otro lado es lo que dije anteriormente, como dejar de volvernos spam o de seguir siendo spam y volver a personalizar y conectar. Creo que en la conexión y en la coherencia de la comunicación está la base.
pero hay que saber usar bien los datos para eso y saber entender qué herramienta uso en qué proceso para que la experiencia sea agradable. O sea, nos ha pasado casos que por implementar ciertas tecnologías estamos comunicando mal anuncios de productos, por ejemplo, o comunicar errores en precios que causa obviamente una irrupción en el cliente y un malestar. Entonces, creo que eso es súper clave. Y lo mismo el otro, no sé, direccionamiento. Si yo tengo mi producto core, es una aplicación, tengo que derivarte a la aplicación y ojalá en la menor cantidad de pasos posible. Claro. Y eso yo lo entiendo a través de conocer el flujo del cliente. Uh-huh. Oye, ¿cómo ha sido esa experiencia cuando se han equivocado con precios, por ejemplo? Wow. Han sido más o menos conocidas algunas. Sí, o sea, bueno, hay experiencia tanto de publicaciones en el sitio como también de la parte de anuncios, porque a veces tú puedes ver un anuncio con un precio, pero en el sitio es otra, etc. Nada, es resolver, es entender qué pasó, gestionar y después hacemos como el feedback hacia atrás, la retrospectiva para entender qué pasó y ojalá evitar que pase. Y eso, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en día, un tip es generar automatizaciones que nos hagan más proactivos y no tan reactivos, entender que si se cayó alguna medición, señal o se cae algún proceso de data, poder gestionarlo a tiempo antes de que explote. Antes que explote. Y bueno, Falabella es una compañía omnicanal, tiene un montón de canales, un montón de empresas también asociadas. ¿Cómo logran una coherencia en lo digital con lo presencial, como en la comunicación que dan? Sí, yo creo que ese es como el de los challenges más grandes que tenemos ahora. Yo, por lo menos desde la parte de tecnología, estamos haciendo como cómo conectamos lo que pasa en el mundo offline con lo online a través de los datos. Entonces, qué entretenido. Hay soluciones de las plataformas publicitarias que te permiten conectar esa información para que, en el caso más clásico, si tú estabas buscando online, quizás una lavadora, fuiste a la tienda, compraste otra, dejar de anunciarte lavadora, por así decirlo, porque ya la compraste. Sí. Y es un producto que tiene un tiempo más largo de uso. Exacto. Creo que es importante entender cómo, pero yo creo que ahí hay muchos desafíos. O sea, todavía hay equipos que mi foco es offline y siempre va a ser offline, o mi foco es el online y voy a velar solo por lo online. Y trabajan en paralelo. Exacto, así que ahí yo creo que es un gran desafío de cómo conectamos y de cómo hacemos que la información fluya mejor. Yo creo, y mi hipótesis es que si nosotros exploramos estas soluciones y mostramos que generan valor hacia ambos mundos, vamos a poder llegar como al acuerdo de decir ya, o sea, no podemos trabajar en silo en el sentido de que optimizo solo a mi objetivo, sino que hay que ver el valor como completo del negocio. Exacto. Interesante. Sí. Interesante. Pero es verdad, uno compra una lavadora y te salen más. Sí. Es como al revés. Sí. En términos de liderazgo, ¿qué habilidades debe desarrollar hoy un líder para gestionar equipos en entornos altamente digitales, dinámicos, omnicanales en el caso de ustedes? Mira, yo creo que es, bueno, la flexibilidad, capacidad de adaptarse, porque esto es un cambio constante, no hay como nada establecido. Segundo, ser capaz de ser un intérprete. Por lo menos yo estoy en un mundo que conecto negocio, conecto tecnología, y a veces hay términos muy técnicos que tú tienes que llevarle al negocio y explicarle en qué se traduce, qué implica. Y el tercero yo creo que es mucha resiliencia, como de saber rearmarse, de aceptar que hay cambios, de aceptar que hay problemas, errores, y aprender también de eso mismo para ser mejor. Y yo creo que las culturas y como las metodologías que a veces te enseñan de el Lean, de crear, medir, aprender, son la base, yo creo que, de un buen líder, por así decirlo. Y yo me imagino que en Falabella hay algo de resistencia al cambio, a pesar de que es una empresa que ha cambiado harto, se ha movido en los últimos 10 años un montón. Pero igual me imagino que hay resistencia al cambio. ¿Cómo gestionan eso? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poquito qué ha pasado ahí adentro. Mira, lo que se pueda contar, por supuesto. Sí, no, yo llegué a Falabella cuando estuvo este tema del Falabella Naranjo. Sí, me acuerdo. Y nada, vi toda esa transformación, era otro empuje de equipo, estrategia, visión, y eso fue cambiando en función también de los resultados. Y ahora hemos visto como el proceso a la inversa,
que también ha sido, yo creo que muy positivo porque se ha traspasado como que ya la cultura de negocio permea para todos. Como que antes habían ciertos equipos que quizás eran como los que la llevaban y ahora se está tratando, todos somos personas o tenemos roles claves en que el negocio crezca, por así decirlo. Y a la vez tuvimos como la capacidad de adaptarnos, en verdad. Pero creo que ahí, Falabella tiene una oportunidad muy grande que no la tienen otros jugadores en el mercado, quizás que son como la competencia directa, que es lo que habíamos visto antes, que tiene lo tradicional, pero ahora está metiendo lo disruptivo, pero no somos los líderes de lo disruptivo y eso es lo que hay que entender, es como... Y no van a ser. Y no vamos a ser, es como la posición que tiene la marca y ser consistente con eso. O sea, si somos consistentes con que tenemos las mejores marcas, las mejores, no sé, la última en moda, lo último está primero en Falabella, todos esos eslogans han estado como muy construyendo una base muy consistente de la marca, que yo creo que eso es lo que a las personas le hace sentido. No te hace sentido como ya está todo, me acuerdo, era todo en un solo mismo lugar, pero no entendías qué. Entonces creo que ese cambio ha sido muy bueno y nada, verdad, yo vi toda la historia, viví toda la historia. Y nada, creo que es un buen caso para analizar. De hecho, cuando estaba ahora en el magíster me tocó casi 3-4 ramos donde tuvimos que hablar. No, éramos un ejemplo de un caso de aprendizaje. Sí, cuando estaba Falabella naranja y era más todavía. Sí. En términos de inteligencia artificial, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial generativa en todos los temas de marketing, ventas, análisis estratégico? Sí, creo que nos está challengeando a adoptarla lo más rápido posible, pero también creo que es el momento de entender cuáles son las primeras apuestas. Yo creo que es clave entender que no podemos adquirir todos los modelos o todas las herramientas al mismo tiempo, sino que hay que entender dónde están por ejemplo, los principales cuellos de botella que tenemos que acelerar. Generación a veces de contenido o variaciones en el contenido, porque, o sea, los equipos de diseño son súper valiosos para entender y captar como esa esencia humana y la IA nos puede ayudar a replicar variaciones y testear esas variaciones para entender qué es lo que mejor funciona. Aplicado, por ejemplo, en el caso de una campaña. Entonces, y internamente también nos va a ayudar mucho a solucionar ciertas cosas que a veces nos daban lata de hacer, o sea, como que son tareas tediosas. Pero yo creo que, como quizás dije antes, la IA por sí sola para mí no es la solución. No. O sea, para mí la IA por sí sola te va a generar un caos a la larga y va a hacer como que las personas nos deshumanicemos. Y no, tenemos que usarla, mi visión es usémosla, pero para que tengamos más pensamiento estratégico, razonemos más y a la vez complementémosla con automatización, que es como... Tú haces un boom de acciones y que tú puedes decir, de hecho, procesos muy custom o muy random de equipos, no sé, gestión de cumpleaños. Tú puedes crear un agente que le pregunte a tu equipo qué es lo que quieren de regalo para su cumpleaños. Sí. Y eso te genera una alerta y automatizado y puedes resolver esos temas que a veces pueden ser, por así decirlo, pucha, a veces no nos da el tiempo de hacer esas cosas y es mejor apoyarnos en la tecnología para eso. Es cierto. ¿Y cuáles son los riesgos que tú ves en la IA? El riesgo es que primero que la usemos mal en el sentido de que le demos un input de información muy malo. Creo que es clave tener como un aseguramiento de la calidad de los datos, porque lo que entra mal va a salir mal. Sí, por supuesto. Entonces creo que eso es lo crítico y entender que no te va a resolver, sino que te va a acompañar. Creo que es como diferenciar bien el objetivo con el que la utilizo. Está bien, está bien. O sea, la IA no nos va a resolver la vida, nunca. No, jamás. Espero que jamás. Siempre el responsable va a ser una persona. Pero igual, por ejemplo, lo que tú dijiste de gestionar cumpleaños es fantástico y es fácil de hacer. Y es fácil. Ni siquiera es difícil de hacer. Sí. No. Y no hay que programar nada, no. Es una automatización súper... Sí, lo mismo, por ejemplo, si tienes contratos, manejas contratos. Cualquier tarea tediosa lo hace. Tú sabes que tienes fecha inicio a fin, que tienes cierto tiempo para planificar la renegociación, renovaciones, así que eso... Pensando en nuestros alumnos,
¿qué consejos les darías tú mientras todavía están en la universidad para que aprovechen sus cursos, sus electivos? ¿Qué consejos les darías tú? Obviamente para alguien que quiere seguir esta línea, una línea más de cuando vayan al mercado laboral, trabajar en temas de transformación digital, de tecnologías, de datos. Entonces, les diría que no tengan miedo como a fallar, al error, y que aprendan a meter las manos y aprender, por ejemplo, a programar o a hacer ciertos tipos de analítica o consulta, no sé, BigQuery, SQL, con el objetivo no de ser programadores, que no lo van a hacer, pero sí entender las lógicas detrás. Exacto. Para saber qué resolver y que no te, por así decirlo, no te vendan la goma. A veces los partners tecnológicos, que pasa mucho, y uno a veces cuando gestiona proyectos tiene que saber jugar y ser crítico en decir esto sí, esto no, esto lo cuestiono, o esto sé que me voy a dar el tiempo de evaluarlo, revisarlo si se acomoda a mi visión, a mis objetivos, y ahí lo adapto o no. Pero creo que es crítico que sepan cómo manejar las cosas, meter las manos en la masa y que no tengan miedo ahí, que no tengan miedo a la programación y cosas. Bueno, ahora en la carrera tenemos más cosas de programación, por si acaso. Lo vi. Sí. Tenemos un minor de transformación digital, de hecho. Así que buenísimo. Creo que estamos avanzando también en la carrera hacia cosas más modernas, cosas que son necesarias también para nuestro egreso. Sí, no, es súper útil. O sea, yo recuerdo los electivos y es como, más cosas, pero claro, en ese momento era otra época y esto en 10 años ahora se transformó brutal y las necesidades también hay que cubrir más y también tienes todo un stack de cursos autogestionables que tú puedes aprender. Entonces hay también a los que ya salieron y no tuvieron eso electivo. Pero es verdad, uno siempre tiene que ir aprendiendo cosas nuevas. Sí. No se acaba la carrera, los estudios no se acaban cuando se acaba la carrera. No. Eso es importante. Sí. Paula, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy interesante, muy entretenido tu trabajo también. Creo que te envidio un poco. Me gustaría trabajar en cosas de ese estilo. Lo encuentro súper entretenido. Para cerrar, una frase de cómo la tecnología y los datos definen el liderazgo organizacional. ¿Qué sería? La tecnología es el sistema nervioso de los negocios y los líderes tenemos que ser capaces de saber qué hacer con lo que genera esa tecnología, saber qué preguntas respondo con esos datos y a partir de eso solucionar todos los dolores de los clientes. Excelente. Esto fue Control and Management, el podcast donde reiniciamos la manera de pensar y hacer negocios. Hoy estuvimos con Paula. Nos contó todos los desafíos que ha enfrentado en Falabella y también en sus otros trabajos pasados. Así que nada, pues los invito para que nos sigan, que vean nuestro episodio que está muy entretenido.